Vamos a dar inicio a la clase. A la mayoría, no sé si ya se dieron cuenta, bueno, Buenas noches, licenciada, perdón. no tengo pena. Ya a todos les califiqué la tarea, el trabajo. Entonces ya todos tienen la nota. Los que me entregaron trabajo, todos llegan a zona mínima. Todavía me falta lo de la asistencia, pero espero poderlo terminar hoy y se los comparto a través del grupo. Bueno, nadie tiene ninguna duda hasta ahí. Bueno, solo con 2 compañeros que vi que están conectados, que les mandé mensaje, les voy a agradecer que se queden después de que terminemos la clase. ¿Alguien tiene algún comentario del trabajo? Todo bien, licenciada, muchas gracias. Bueno. ¿Dónde podemos ver las notas, licenciada? A mí no me aparece en el correo. No, es que usted, si no estoy mal, me lo En mandó el Classroom. Ajá. Sí. Sí, Entonces depende ahí en lo dónde, veo. ahí lo puede ver, depende en dónde Muy lo bien. habían mandado. Ok, gracias, licenciada. Lida, disculpe, fíjese que a mí yo no tengo nota y lo mandé por correo. Por correo. Ujú. Va, te voy a apuntar. Y si no te ha dado respuesta a través de Kevin, ¿le recuerdas? Ok, Porque muchas los de gracias, correo, Lida. yo no tengo ninguno pendiente en correo. Ok, muchas gracias, Lida. Bueno. Bueno, ay, perdón. ¿Pudieron leer los casos? No, Ligda, yo no leí nada. Siendo honesta, yo no leí nada. La sinceridad, bueno, está bien. Ayer los vi un poquito perdidos, entonces hoy quiero hacer un pequeño paréntesis saliéndome de la clase de registral y vamos a ver un poquito el trámite del amparo, ¿sí? Para que entendamos un poquito mejor los resúmenes que tenemos y que aunque no lo vamos a volver a leer todo, pero sí el caso de ayer, para que vayamos entendiéndolo un poquito mejor, porque al final solo se leyó y no se logró analizar. Pero para que vayamos adquiriendo eso, prefiero que nos tomemos un poquito más de tiempo, pero que realmente lo entiendan y no solo pasar el tema. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, en la imagen estamos viendo el trámite del amparo en pantalla. Previo a que veamos el trámite del amparo, quiero disculparme y corregir. Ayer cuando estábamos viendo lo de la jurisprudencia, indiqué de que era la Corte Suprema de Justicia quien conoce los amparos, pero no. En el 2013 se decretó o se dictó un auto acordado, el 1/2013, en donde cambió la competencia. Anteriormente a esto, eran los juzgados de instancia quienes conocían los amparos en contra de los registradores de la propiedad. No creo que lo tengo acá. A partir de el 2013, con el auto acordado 1/2013, que recordémonos que ayer les indiqué que un auto acordado es lo que nos ayuda para entender, para poder interpretar de una mejor manera, de una manera más correcta, las leyes. Este auto acordado se decretó o se dictó para que pudiéramos tener una mejor interpretación de la ley de amparo y de antejuicio. Entonces les voy a indicar, aquí lo tengo. El auto acordado en el artículo, no, en el artículo 4, literal K, artículo 4 dice: las salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados de igual categoría en sus respectivas jurisdicciones y competencias conocerán de los amparos que se interpongan en contra de. Y están todos los incisos y nos vamos al K.
no, perdón, al N, literal N, los registradores de la propiedad. Entonces, los casos que vamos a ver más adelante, como son antiguos, como son anteriores al 2013, entonces estos los conoció un juzgado. Pero para que no nos confundamos y tengamos más claros ahora, estemos más claros ahora, que los amparos que se presentan en contra de los registradores los conoce una sala. En este caso sería el ramo civil, ¿sí? Bueno, el trámite del amparo tampoco nos vamos a llevar tanto tiempo, sino que lo vamos a tratar porque se supone que ya todos, sí lo pueden ver ahí claro, ¿verdad? Si no, lo intento hacer más grande. Y como vamos a ir por pasos, va, estamos acá. ¿Sí, Renato? Sí, Ligda, gracias. Fíjese que en apariencia, pues uno diría que sí se los conoce, pero de verdad varía mucho. Yo ahorita estoy viendo materia de amparos en el juzgado donde estoy y vea que sí, es bastante difícil y complicado ver el trámite. Yo tenía una duda precisamente por lo que usted hablaba ayer del auto acordado. Hablaba hoy con el señor juez y le dije, mire, ¿cómo se da esto? Porque estoy perdido. Porque lo voy a contestar rápidamente. Me entró un proceso donde están solicitando, se está haciendo una investigación por una persona. Bueno, de hecho es por un ministerio, pero resulta de que él dice que se le está haciendo algún daños teniendo él un antejuicio. Entonces él considera que se le está violentando sus derechos. Y como en el juzgado donde estamos ya se le había dicho que no al amparo provisional, se fue hasta la Corte Suprema, a la Corte de Constitucionalidad, quien le denegó también y le dijo que no, y vuelve a regresar con nosotros, y estábamos indecisos si sí o no darle. Entonces decía, pero ¿por qué si a la Corte ya dijo que no y por qué nosotros sí? Entonces él hoy me explicaba esa situación porque es bien complicado entenderle en materia de amparo a los procesos, en materia penal, que es donde yo estoy, y civil, digo que también es complicado, Ligda. Sí, al final, todo lo que sea amparo, no importa en qué rama sea, es delicado. Porque yo también, todavía, ya de último, me tocó tramitar un amparo en contra del Ministerio de Educación. Planteado por el Ministerio de Educación en contra del sindicato. Por esto que tenían tomado las sedes departamentales. Ya no bien que terminó, porque como ya no seguí en el juzgado, pero el sindicato no presentó informe, no vacó las 48 horas, no vacó prueba. Entonces yo no sé si se van a ir por ese lado de que no estuvieron debidamente notificados o algo, porque sí me parece muy raro que no se hayan pronunciado respecto de nada. Pero todo sí, o sea, todo lo que sea de amparo es delicado, más con la cuestión de los plazos, ¿verdad? Porque entonces ahí uno como empleado público pues ya puede incurrir en responsabilidad. Pero gracias por tu aportación, Renato. Continuando. El trámite del amparo, como todo proceso, lo iniciamos con una petición. Estamos en el cuadrito de abajo, en donde dice la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho a su juicio que se perjudica. Recordémonos que previo a presentar el amparo, tuvimos que haber agotado todas las instancias. ¿Por qué? Porque si en caso no agotamos una de las instancias, como lo vamos a ver más adelante, que no se llevó el procedimiento ordinario correspondiente, entonces se denegó el amparo por falta de definitividad. Como les indico, estos casos que estamos viendo, o estos ejemplos, son de fecha anterior al auto acordado, porque ahora, si uno no agota la definitividad, el trámite ya no continúa, sino que en la primera resolución, si no estoy mal, o después de recibido los antecedentes, ya se indica de que se suspende el trámite del amparo por falta de definitividad
y ya no se llega a esta sentencia. Bueno, estamos... Sí, gracias Renato. Artículo 19. Entonces, tenemos 30 días para presentar el amparo desde la última notificación o desde el momento en que estuvimos al tanto o de conocido por este hecho que a su juicio le perjudica. La excepción es en materia electoral, no van a ser 30 días, sino que van a ser 5 días. Y si vemos aquí abajito están los artículos. Está en el artículo 20. Bueno, en el amparo, tampoco, si no llena todos los requisitos establecidos en la ley, no se puede rechazar, sino que se les interpone, se les decreta, se les resuelve un previo. Entonces, si no llena los requisitos, se deja que se subsane en un plazo de 3 días. En esta resolución, ahí se puede indicar de que si no llena los requisitos, bajo percibimiento, en un plazo de 3 días, bajo percibimiento que de no hacerlo, se suspende el trámite. Pero que tampoco muchos corren el riesgo, ¿verdad? Bueno. Entonces, si vemos acá, si en caso no llena, estamos en los cuadritos de arriba. En estos. Si en caso no llena los requisitos, ya si no cumple con los presupuestos de procedibilidad, se procede a decretar el embargo, perdón, la suspensión definitiva. Regresamos. Si en caso sí cumple con todos los requisitos, se dicta la primera resolución en la cual se admite para su trámite y se solicitan sus antecedentes o en su defecto el informe circunstanciado. Por eso es de que ayer veíamos en el resumen cuáles eran las partes y luego decía la autoridad recurrida no cumplió con remitir los amparos o los antecedentes, perdón, o cuando se le fijó el plazo, únicamente en su informe indicó esto y esto, que es lo que vamos a ver. Si no se mandan en esta primera resolución, se puede ordenar o otorgar el amparo provisional. Está en el artículo 33. Y si la entidad recurrida no remite los antecedentes o el informe circunstanciado, se otorga el amparo provisional de oficio. Y esto está en el artículo 28 de la ley de amparo, que se puede otorgar de oficio cuando no se cumpla. Luego la primera resolución se procede a notificar. Después de estas notificaciones, que deben de remitir el informe circunstanciado o los antecedentes. O sea, aquí está. Recibido los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional si en caso se hubiere decretado. Se emite la primera audiencia. Aquí no sería se emite, se otorga o se le corre la primera audiencia de 48 horas a todas las partes dentro del plazo de 48 horas. Se notifican a las partes procesales. Si vencido el término hayan alegado o no las partes, el tribunal está obligado a resolver, pero si hubieran hechos a resolver, quiere decir a dictar sentencia, ¿sí? Pero si hubieran hechos que establecer abrir a prueba el amparo, se abre a prueba por 8 días. En caso lo consideren, los tribunales constituidos en amparo podrán relevar de la prueba en los casos que a su juicio no sea necesario, pero la tramitarán obligatoriamente si fuera pedida de oficio. Ok. Solo denme un minuto. Ay, aquí. Licenciada, disculpe, Sí. estaba en el artículo 35, ¿verdad? Sí, vamos por el artículo 35. Sí, pues que dice que pues yo tengo aquí la ley de amparo y dice que no es de oficio, sino dice si fuera pedida por el solicitante. No sé si
Si está Pero mal mi ley. este es el periodo de prueba. Lo que se pide de oficio, lo que se decreta de oficio, si no se manda el informe circunstanciado o los antecedentes en el plazo establecido, es el amparo provisional. Que eso está en el 28. Ah, ok, ok. ¿Sí? Eso es lo que el juez otorga de oficio si no se cumple con, como les indico, si no se cumple con remitir el informe o los antecedentes. O sea que tu ley, si está bien, solo tú me estás perdiendo. Bueno. Ya me ubiqué, perdón, licenciada. No tenga pena. Continuando, notificación a las partes procesales. Luego, concluido el término probatorio, el tribunal da una segunda audiencia por 48 horas. Cuando evacúan esta audiencia, las partes pueden solicitar una vista pública. Vista pública, entiéndase, por normalmente las audiencias en amparo son solo escritas, ¿verdad? Al evacuar las audiencias, es solo por escrito. Pero si piden una vista pública, alguien me está escribiendo. Si piden una vista pública, el juez tiene que señalar una audiencia. ¿Okay? Se solicitará que se vea el caso en vista pública. Esto se efectuará el último de los 3 días siguientes a la hora en que se señale en el tribunal. Luego el tribunal dicta la sentencia, se notifica contra la sentencia, procede el recurso de aclaración o ampliación y de apelación. ¿Todos estamos claros hasta ahí? Sí, Va. Igual, esto le voy a solicitar. Esto le voy a solicitar a Kevin que se los pueda compartir. No quiero ver algo. Igual sé que ya probablemente ya lo tienen, pues un esquema extra no nos queda mal. Bueno, entonces regresamos, vamos a dar un breve repaso con el tema de ayer, con el caso que estudiamos, que leímos ayer, porque realmente ya no lo estudiamos. Después de la ampliación, ¿cómo? Espérenme. Después de la ampliación o la aclaración, procede la apelación, Renato. Así es, Ligda. De hecho, hoy estaba viendo eso. De último, después de que ya se dictó sentencia, lo que cabe pues es la aclaración o ampliación, y tras ello pues ya no hay recurso alguno que después de eso. Sí, gracias. El de llanto decía un licenciado. Un licenciado. Otro paréntesis es de que quienes se constituyen en Tribunal de Amparo, aparte de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, que en este caso serían las salas, y los jueces de primera instancia. Son los únicos que pueden conocer los amparos. Claro, dependiendo de la competencia. Como indicamos, la competencia está en la ley de amparo y fue modificada en el auto acordado 1/2013. Bueno, con el caso de ayer. ¿Alguien que se recuerde cuál era el caso de ayer? Bueno, en el caso de ayer, no vamos a leer tanto, sino que vamos a leer lo que ya no vimos de segunda instancia. Eran porque estaba A y B que presentaron el amparo en contra de inscripciones que se realizaron en sus fincas. Entonces presentaron el amparo contra el Registro General de la Propiedad de la Zona Central y denunciaban el principio jurídico del debido proceso y el derecho de la propiedad. En resumen, nos indicaba de que A y B son propietarios de tales fincas.
2, que los postulantes han tenido el conocimiento de que la escritura pública X, en esa escritura pública se celebró un contrato de compra-venta de bienes inmuebles y que ellos no habían autorizado. Entonces, estaban alegando de que no se había cumplido con el principio de legalidad por los registradores. Entonces, aquí voy. Dice informe de la autoridad impugnada. En este caso, la autoridad impugnada sería el Registro General de la Propiedad, que era como veíamos, de que se deben de mandar un informe o los antecedentes. Entonces, la autoridad registral informó que las inscripciones dominicales reclamadas en amparo fueron realizadas conforme a los principios registrales de rogación y presunción de autenticidad de los documentos presentados para su registro, y que al momento de realizar dichas inscripciones se ignoraba en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central los hechos que motivaron al amparo. Espero que hoy no me cueste tanto, dame un minuto. Aquí está. ¿Qué fue lo que dictó la resolución de primer grado de conformidad con la norma jurídica citada para que la parte recurrente de un proceso constitucional de amparo obtenga la tutela jurisdiccional? Es necesario no solamente ejercitar el derecho subjetivo de la acción procesal, presentando la correspondiente demanda para obtener la pretensión solicitada, sino que además está obligado a probar la existencia del derecho sobre la pretensión. Pero, ¿qué pasó en este caso en concreto? De que se les dio la audiencia a los recurrentes, a A y a B, para que pues se manifestaran al respecto y presentaran sus medios de prueba idóneos. Vamos a leer más adelante medios de convicción, pero ellos no presentaron ningún medio de convicción. Ellos estaban con que, me imagino yo, de que el derecho no se prueba, pero no demostraron lo que decían de que la escritura en donde se autorizó esta compra-venta, ellos no la habían autorizado, no lo demostraron. Entonces, por eso fue, dice, en el caso objeto de estudio, la parte recurrente no compareció a aportar medios de prueba, no obstante de estar legalmente notificados de la resolución por medio de la cual se abría a prueba el proceso. Y dice, y de conformidad con el principio dispositivo, le corresponde a las partes probar los hechos controvertidos y no al tribunal. Aunado a lo anterior, al haberse concurrido en la presunción de falsedad en los actos notariales mediante suplantación de personas, hecho que implica la sospecha grave que pueda haberse perjudicado dolosamente el patrimonio de los amparistas. Entonces acá le dice, debió acudir a la vía jurisdiccional correspondiente para preparar toda esta actividad. Acá, la vía correspondiente era un proceso ordinario solicitando la nulidad del documento público. Dice, en consecuencia, no se ha cumplido con el principio de definitividad, por lo que ante tal pasividad procesal de la parte interesada y no haber cumplido con el principio de definitividad, se llega a la conclusión que el amparo interpuesto debe ser declarado sin lugar, que fue lo que vimos ayer. Entonces, se deniega el amparo promovido por A y B en contra del Registro General de la Propiedad por las razones consideradas, en consecuencia, se revoca. Aquí no está en el resumen, pero como nosotros ya lo vimos, probablemente en la primera resolución consideraron que era procedente decretar el amparo provisional. Entonces, como se deniega el amparo, se revoca el amparo provisional, porque consideran de que no se les violentó ningún derecho, entonces ya no ven necesario esta como protección provisional temporal que se les da. Entonces vino A y B y al no estar de acuerdo presentaron apelación. Ellos indican que estoy acá.
Dice, pues existen fallos emanados de la Corte de Constitucionalidad en los que cuando se evidencian situaciones de falsedad como la que ellos denuncian, se ordena dejar en suspenso con efecto provisional el acto registral reclamado. Y se le fija un plazo para que acuda ante un tribunal del ramo civil a promover la nulidad de la escritura pública que originó aquel acto. Ellos querían que por medio del amparo se les facultara para poder acudir a un órgano jurisdiccional, pero debió de haber sido al revés. Primero agotar el proceso de conocimiento y luego ya presentar su amparo. Como que agotado, que era lo que les decía, agotado todas las instancias o los recursos que se pueden presentar, ya presentar el amparo. Segunda instancia resolvió que frente a la denuncia de violación del derecho de propiedad por parte del registrador de la propiedad, dice, inicialmente se reitera el criterio que esta Corte ha expresado. Entonces quiere decir de que ya han asentado jurisprudencia, ¿sí? Que es el caso lo que estamos viendo en concreto, porque están reiterando un criterio que ya han utilizado. Acá no nos lo indica, pero probablemente en la sentencia, bueno, no, probablemente no tienen que consignar los fallos en donde ya se ha citado o donde se ha utilizado el criterio que están citando con anterioridad. Bueno, frente a la denuncia de violación al derecho de propiedad por parte del registrador general de la propiedad, es cierto que se ha optado por parte de este tribunal para otorgar la protección que el amparo conlleva a través de dos modalidades. Una, plena o total, en virtud de la cual, dada la evidente falsedad que se denuncia, y se ha ordenado la cancelación de las inscripciones. Recordémonos que en resumen, si no estoy mal, eran como 3 inscripciones que estaban pidiendo que se dejaran sin efecto, que se anularan. Y que se restablezca y el restablecimiento pleno en el ejercicio del derecho transgredido. En estos casos, los medios de convicción deben permitir al tribunal de amparo el percibir sin mayor esfuerzo e intelecto, pero sí de forma concluyente, que el instrumento público que motivó las inscripciones registrales que se reclaman en amparo carece de validez. Pero como no evacuaron la audiencia o no presentaron no se manifestaron al momento en que se abrió a prueba el amparo y no se demostró, entonces no hay medios de convicción que demuestren o que sea como muy claro la falsedad que ellos están alegando. Dice, de manera ejemplificada, se indica que algunas de las causas de esta modalidad de otorgamiento han sido, entre otras, que el notario de quien se dice autorizó la escritura ya hubiera fallecido en la fecha en la que se faccionó tal instrumento o que exista imposibilidad manifiesta de los comparecientes para celebrar el acto, por ausencia o muerte de aquellos. Todo ello, desde luego, siempre que tales extremos los haya constatado por el Tribunal de Amparo. Y la segunda opción que ellos decían al principio, o modalidad o forma o criterio que han tomado, dice una parcial o temporal en la que debido a la falta de medios probatorios suficientes que permitan advertir la falsedad del instrumento público controvertido, pero sí ante la apreciación de circunstancias que puedan generar una duda razonable respecto de la legalidad de las actuaciones objeto de análisis, se otorga la protección pretendida pero reducida a preservar el derecho del postulante a acudir a la vía jurisdiccional. Entonces, en esto, como que les ordenaran de que deme un minuto. Bueno, que les ordenaran de que volvieran que les facultara lo que les decía anteriormente, de que pudieran presentar su proceso ante un órgano, ante un proceso de conocimiento. Con el objeto de asegurar ello que la propiedad de que se considera
despojada no sufra alteraciones registrales durante un tiempo prudencial en el que puedan preparar su demanda para recabar sus pruebas, ubicar a la contraparte legítima y en general toda actividad. Entonces dice lo anterior que posibilite que en la jurisdicción ordinaria, lo quiero aquí, así, en la jurisdicción ordinaria se pueda dictar un fallo apegado a la ley y a las constancias procesales. Revela lo anterior que en los dos criterios citados en el párrafo anterior son dos elementos que permiten determinar la aplicación de alguna de las citadas modalidades. Un primer elemento que consiste en que el interesado haya realizado un aporte probatorio significa, y un segundo elemento que en el intelecto del juzgador se haya propiciado el surgimiento de duda absoluta o razonable respecto a las falsedades que se denuncian. Efectivamente pudieron haber sucedido. Entonces, en el caso en concreto, establecen que A y B traen a juzgamiento en la jurisdicción constitucional que esta corte advierte que no concurren aquellos dos elementos. Y esta apreciación es apoyada fundamentalmente en la ausencia de medios probatorios que evidencien de manera palpable la concurrencia de la falsedad que ellos denuncian, lo cual es relevante debido a que en casos como que aquí se analiza, corresponde a los solicitantes de amparo el demostrar la existencia, el proceder del agraviante según lo denunciaron, y que les causa una inscripción de dominio realizada por el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, mismo que debe verificarse no solo por la argumentación expresada en la demanda de amparo y en las distintas audiencias conferidas en el proceso constitucional, sino que además también debe de estar respaldada con prueba suficiente que permita al juez en su proceso de análisis y decisión no dudar de la comisión de una violación de derechos. Lo anterior obedece a que, en contraposición, la falta de elementos que permitan tan siquiera dudar de la existencia del documento justificativo de las inscripciones de traslado de propiedad imponen la obligación de observar y respetar la presunción de legalidad que lo reviste en tanto que se demuestre lo contrario, y por ello aquel conserva su valor y efectos. Y se estima que en los casos en los que no se advierte la concurrencia de hechos evidentes que demuestren la falsedad aducida, los interesados deben acudir a la jurisdicción ordinaria a evidenciar la concurrencia de aquella. Me voy para acá y dice previa valoración de los elementos de convicción que aporten los sujetos procesales y los que obtengan mediante su facultad juzgadora podrá llegar a determinar la veracidad de la afirmación de las partes. Ojo acá, dice, al arribar a la determinación procedente, no provoca amenaza de violación del derecho de propiedad privada, pues en la jurisdicción ordinaria, el interesado puede solicitar como medida preventiva que se ordene la anotación judicial, que era lo que hablábamos anteriormente. En otras clases, con esta anotación judicial, lo que hacemos es de que se impida que se pueda enajenar, gravar el bien. Entonces acá dice correspondiente a que provoque la inmovilización del bien en el que se realizaron las inscripciones dominicales que se reclaman en amparo. A manera ejemplificativa se indica en el Código Procesal Civil y Mercantil que regula las disposiciones concretas que habilitan al propietario de un bien inmueble para reivindicarlo de cualquier poseedor o detentador, concretándose de dicha forma la efectividad de la defensa del derecho aludido. Sigo acá en donde está resaltado, si habiéndose instado a los procedimientos y recursos ordinarios idóneos ante la jurisdicción ordinaria, subsiste la situación agraviante denunciada en el fallo definitivo, en ese sentido se pronuncia, atribuyéndose por esa razón a el desconocimiento o la violación de los derechos fundamentales del reclamante. Se concluye que en tanto se omita acudir
previamente a presentar el reclamo ante la jurisdicción adecuada, es prematuro pretender la acción de carácter constitucional. De ahí me voy al resaltado, donde dice: las razones anteriores son suficientes para concluir en la notoria improcedencia de amparo solicitado y por ello debe negarse. Recordémonos que en apelación, el órgano que conozca, puede ser una sala o alguna de las cortes, bueno, la apelación del amparo, perdón, solo es para la Corte de Constitucionalidad. Pueden confirmar, modificar o revocar. Acá lo que está haciendo la Corte es de que está confirmando la resolución dictada con anterioridad. ¿Y qué fue lo que se había dictado en primera instancia? A ver si andan por ahí despiertos. Que se revocaba el amparo provisional, Lita. Ajá, y que se denegaba el amparo solicitado. Gracias, María Mercedes. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Ya las conclusiones que vienen después, esas ya las leímos el día de ayer. Gracias, Belia. Gracias, chicos. Recalcando las conclusiones o los comentarios del caso en concreto, en el número 2, dice: se puede establecer que la Corte de Constitucionalidad, como máximo órgano en materia de amparos, ha tenido que construir toda una estructura de criterios para declarar la procedencia o no en situaciones como la que se planteó, y ello derivado por la realidad de la vulneración del derecho de propiedad que se vive, y en muchas ocasiones escapa a la actividad propia del registro público correspondiente. Y que aunque no lo vimos como en el caso como tal, en el punto 3 pareciera que la publicidad se dio mediante la inscripción del posible acto falso y además nulo, es decir, que en virtud del principio registral de publicidad evidenció un hecho delictivo que posiblemente de otra manera no se hubiera evidenciado. Y en el 4, que es urgente la necesidad de la interconexión entre los registros públicos y que en este caso sería RNAP y el registro de la propiedad con vinculación a los notarios. El caso 2 va en la misma línea, que se violentó el debido proceso y el derecho a la propiedad privada. Solo que en este caso se celebró un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Y solo es una persona y esta persona indica que alguien suplantó su identidad. Perdón. Que alguien suplantó su identidad y que no fue él el que celebró el contrato de mutuo. Entonces, es en la misma línea, está pidiendo que se declare la nulidad de este contrato, así como la inscripción de la inscripción hipotecaria del bien inmueble relacionado, que quedó registrada. En primera instancia, el juzgado indicó que no se otorgaba el amparo porque no demostraba de que se hubiera realmente que se hubiera suplantado. En este caso sí se abrió a prueba y sí se presentó, creo que el DPI y certificación de nacimiento. ¿Sí, Renato? Gracias, Linda. Fíjese que de este caso segundo que se está viendo ahorita, leyéndolo, yo vi un caso prácticamente casi que igual, porque resulta que hay una familia, la familia Roca, así se le llamaba. Ellos eran propietarios de dos viviendas.
y cuando fallece, bueno, resulta que se casa uno de los Roca con una señora y pues fallece, pero nunca hace algún registro, nunca hace una donación, ni tampoco cede la vivienda a la que es su esposa, pero tampoco queda como que intestada, porque la propiedad, a pesar de que él era de él, seguía siendo todavía de los papás. Era una cosa bien curiosa. Pero resulta que la señora ya grande, ella viene y vende la propiedad. ¿Con qué documentos? No sé, porque obviamente no tenía. Y vende la propiedad y en el registro sí aceptan ese registro, fíjense. Y empiezan a vivir otras personas y luego cuando se den los dueños, que ya otras personas están viviendo en el lugar, pues empieza ese proceso, ¿verdad? De que la propiedad es de nosotros, nosotros tenemos los documentos reales y lo otro decía también, yo tengo documentos reales y ya está inscrito en el registro de la propiedad y empieza a verse esa discusión. Y si se van a juicio, obviamente, ¿verdad? Siguiendo el principio de definitividad, porque obviamente, pues sí, se fue cumpliendo esa etapa y llegó a la etapa de amparo, que es lo que ahorita está viendo, pero eso me llamó la curiosidad porque es bien similar, donde se tuvo que restituir el derecho al propietario, digamos así, los propietarios antiguos, porque se comprueba que la señora nunca tuvo la propiedad a su nombre. ¿Cómo hizo para venderla? No se sabe, ¿verdad? Y luego pues ya las otras personas ya habían construido, habían levantado segundo nivel y era un relajo eso. Al finalizar, para no hacérsela tan largo, es de que ya en amparo, pues creo que aceptan una especie de compraventa nuevamente y es así como ya pasa la propiedad a los nuevos, a los dueños actuales, que pues hoy todavía siguen siendo dueños de esa propiedad. Pero al principio el derecho sí se les otorgó el amparo provisional y sí se restituye el derecho que tenían los antiguos propietarios. Porque no sabían cómo lo había vendido la señora. Sí, miren, este segundo caso va casi en la misma línea porque dicen que suplantó la identidad de él, pero no se demostró y aquí sí se presentaron medios de prueba, pero el juzgado, si no estoy mal en este caso, indicó de que no eran medios de prueba suficientes y que sí se presentaba una identificación de personas, si no estoy mal, indicaban que era la misma persona y que esta persona que presentó el amparo como que había presentado, porque él alegaba eso, alegaba de que su cédula era distinta a la que constaba en la escritura pública, pero sí estuvo, sí se logró demostrar, o para el tribunal sí indicó de que sí era la misma persona y que no había logrado demostrar que no, que había sido una suplantación. ¿Sí, Edna? Lida, buenas noches. Fíjese que, bueno, yo entendí en la conclusión de los comentarios en el caso concreto de que para ellos fue fácil de negarlo y que no se le resolvió a favor de la persona que había interpuesto el amparo, porque para ellos simplemente son de años atrás que RENAP o en su caso la municipalidad ha tenido duplicación de documentos de identificación. En este caso hablaban de cédulas de vecindad. Entonces para ellos fue fácil de decir, bueno, no, el problema es de que hay que trabajar mucho en las instituciones, ejemplo RENAP, para que no sucedan estas cosas. Eso fue lo que yo entendí, o sea, no me gustó la resolución del caso porque realmente quien tenía que haber constatado la identidad de la persona fue el registro de la propiedad a la hora de realizar las inscripciones. Bueno, eso es a mi criterio, ¿verdad? Sí, Gracias. Ok, gracias por tu aportación. Creo que también, ¿qué pasa en los mensajes?
El tema yo se los puse ahí, que es estudio de casos de jurisdicción. Sí, jurisdicción. Jurisprudencia es. Todo por estar. Si ya lo llenaron, pues como lo hayan llenado. No tienen que volver a llenar porque después me lo duplican. Perdona, Erika, fíjese que en el caso Está de que bien. decía la compañerita, yo no estoy de acuerdo con que el registro de la propiedad verifique los datos de las otras partes, porque no es un ente investigador, ¿verdad, Ligda? Tal vez sí podría tener algún registro de sus propios datos, más no ver si realmente son o no reales, porque ellos no son un perito para Miren, verificar esta situación. ahí pasan dos cosas. Uno es de que, y lo veíamos como conclusión, de que debería de haber una cooperación entre los registros. Ahorita voy a ir. Entre el registro de la propiedad y el registro, el RENAP. Pero ¿qué pasa? Hay una escritura pública y recordemos que el notario da fe de haber tenido esos documentos. Entonces, si el notario está faltando ahí, en todo caso incurriría en responsabilidad del notario. Es complicado porque entiendo el punto de Edna de que no es justo, pero se supone que por eso hay, inclusive así está en el Código Procesal Civil, los auxiliares judiciales. Y como auxiliar está el notario y el notario da fe. Entonces, si una escritura pública que va firmada, autorizada por notario, en teoría debió de haber dado fe, está dando fe de tener a la vista los documentos de identificación de los comparecientes, tanto los documentos de identificación como los documentos, que en este caso sería el título de la propiedad, que lo facultan como titular para poder disponer de él. ¿Sí, Elmer? Sí, licenciada, pues mire, yo igual que Renato también no estoy de acuerdo con el comentario de la compañera, en virtud de que si nos apegamos al principio de presunción de autenticidad legítima de los documentos que se presentan al registro, el registro pues supone que los documentos consignados dentro ay, se me fue la palabra. ¿De la escritura o el documento? Dentro del negocio jurídico, digámoslo así, dentro del negocio jurídico, son válidos porque se los presentaron al notario. Pero en este caso el notario tampoco es responsable porque de alguna manera él no es un perito experto para comprobar la autenticidad de los documentos que también le están presentando. Por eso es la cláusula donde, perdón, doy fe, ¿verdad? De que los comparecientes me indican ser de los datos anteriormente consignados. O sea, él también está, digamos, salvando la responsabilidad de que él no es un perito experto para determinar si los documentos son falsos o no, si las personas son o no son, y en base a eso, pues, esa parte de alguien que sea de mi conocimiento, yo, como me enseñó un profesor, yo tampoco la consignaría porque ahora no se sabe, ¿verdad? Entonces, de preferencia, omitir eso es de mi conocimiento, ¿verdad? Mejor con los datos de identificación que están consignados en el documento que nos presenten. Sí, pero también la palabrita del consignar y de haber tenido a la vista los documentos. Ah, sí, eso sí, o sea, de haber Sí, tenido o a la sea, vista los documentos, sí, pero de saber con certeza si los documentos son falsos o no, con las tecnologías que hay ahora, pues obviamente un notario no va a ser experto en determinar si el documento es 100% Idóneo. verídico, digámoslo así, ¿verdad? O los datos son verídicos, pues, ¿verdad? sí. Es que al final todo esto es delicado y todo contrae responsabilidad y siempre debemos de tratar de guardar nuestras espaldas, ¿verdad? Uno, y dos, de hacerlo más, pues ahí sí, de hacerlo lo más justo y lo más legal posible
y no prestarnos para negocios ilícitos. Así es. Pero bueno, solo en el tercer caso, lo voy a dar rapidito. Este es un incidente de oposición ante el registro. Este es un proceso en donde una persona que actúa como mandataria de una sociedad civil, sociedad anónima, perdón, presentó el amparo contra, en primera instancia, vino ella y no estaba de acuerdo con la constitución con la autorización de una sociedad anónima. Entonces presentó un incidente de oposición por el registro de una sociedad anónima ante un juzgado de instancia. Este juzgado de instancia dictó el auto denegando el incidente de oposición. Conoció la sala y la sala confirmó. Contra esta resolución o sentencia dictada por la sala se presentó el amparo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Considera el postulante que el amparo se vulnera su derecho de propiedad porque la autoridad impugnada consideró que el incidente de oposición promovido por ella no es la vía para dirimir la controversia sobre la propiedad de los bienes aportados a la sociedad anónima, cuya inscripción, con cuidado tema, motivó el incidente. ¿Sí, Renato? Gracias, Ligda. Fíjese que sí, yo que recuerde, yo me baso mucho en lo penal, que es donde solo he trabajado, ¿verdad, Lita? Pero de igual manera, por una oposición no se puede presentar una acción de amparo, ¿verdad? Es como que alguien quisiera presentar una acción de amparo por ¿cómo se llama? Cuando se liga el proceso a una persona, no cabe el recurso. Entonces yo pienso que sí está bien acertada acá la sala en denegarla, puesto que no cabe un recurso de acción de amparo en contra de una resolución de oposición, puesto que considero que no se le ha violentado un derecho constitucional a la persona. Entonces vamos a regresar un poquito. El auto de oposición lo dictó el juzgado de instancia. El juzgado de instancia, luego aquí vinieron y apelaron y conoció una sala y el amparo se promovió en contra de la sala. ¿Pero por qué se presentó la oposición? Porque en esta nueva constitución o en esta nueva sociedad que se estaba formando, se había propuesto o aportado un bien inmueble. Que el bien inmueble había sido una donación mortis causa o entre vivos, ¿no? Una donación a uno de los socios. Entonces vino a los socios y lo aportó a la nueva sociedad. El problema fue aquí está. Aquí está. Dice, uno de los socios argumentando que uno de los bienes muebles aportados por uno de los socios pertenece a la demandante, toda vez que se revocó una donación inter vivos que se realizara entre ellos, por lo que el bien relacionado ya no era propiedad del aportante cuando solicitó la inscripción de la sociedad. ¿Por qué le denegaron el amparo? Porque para poderse oponer a la formación de una nueva sociedad, es cuando, estoy en este párrafo, cuando no se han observado los requisitos legales o sus estipulaciones contravienen la ley. Y se tiene la facultad de acudir al incidente de oposición a la sociedad mercantil. ¿Qué pasó aquí? De que no es que no se cumpliera con los requisitos, no es algo que contraviniera la ley. Como que los requisitos, podemos decirlo de una forma, de que son requisitos de forma, ¿verdad? Todo lo que debe de cumplir. El hecho de que la aportación o que un bien ya no fuera parte de esa persona, ya no formara del patrimonio de esa persona, no faculta a que se oponga, a que se pueda dejar de formar la sociedad. No sé si me explico. La sociedad estaba cumpliendo con sus requisitos, ¿sí?
Entonces, por eso fue que declararon sin lugar esta oposición. Y eso fue lo que ordenó la Corte. Dice, en ese sentido, la autoridad impugnada a dictar el acto reclamado actuó conforme a... No me salté. Aquí está. Al analizar el acto reclamado, esta Corte, voy acá. Esta Corte advierte que no concurre agravio alguno que vulnere el derecho constitucional señalado por la amparista, según se determina. Su oposición a la inscripción de la sociedad mercantil, sociedad anónima, versa sobre la propiedad de determinados bienes inmuebles aportados a la sociedad de uno de los socios, los cuales, según manifiesta el accionante, son de su pertenencia. Controversia que, de acuerdo al artículo 342 y 350 del Código de Comercio, no está prevista dentro de los casos que facultan para acudir al incidente de oposición planteado. ¿Sí? Entonces, como aquí estaba alegando de que se estaba violentando o vulnerando su derecho de propiedad, pero no era la vía correspondiente ni era la vía idónea para acudir en contra de esto. Nos vamos a ir a los comentarios. Y dice, necesaria interrelación electrónica entre los registros de la propiedad y el registro mercantil, para que puedan tener como ese control, ¿verdad? Al momento de que se inscriba una sociedad, pues que también se pueda verificar que los bienes que se pretenden aportar sean de la persona que dice ser. Eso no estaría, para mi criterio, nada mal, sino que ayudaría y agilizaría las cosas y nos evitaría esto de que hayan documentos falsos. Casi que en la misma línea en el caso que tú comentaste, Renato, de que se había declarado, se había revocado la donación inter vivos, entonces todo se retrotraía, ¿verdad? Una regulación más específica respecto del procedimiento de inscripción de sociedades con aportes dinerarios, no dinerarias de cualquier índole. Y en virtud del principio de legalidad y calificación registral, es indispensable estudiar a fondo el caso de la revocación de la donación y sus procedimientos que surta efectos entre partes y frente a terceros, determinado con precisión al momento de los documentos con los que debe y puede inscribirse en el registro de la propiedad y la propuesta de que exista una Dirección Nacional de Registros Patrimoniales. Toda vez que se puede evitar congestionar a los órganos jurisdiccionales con recursos judiciales si existieran recursos administrativos y órganos en esta índole especializados en la materia y con conocimiento exclusivo en esta. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Si no, iríamos terminando. ¿Por qué le puse un poquito más de énfasis en esto? Va a venir un caso en el examen. ¿Sí? Entonces, si pueden repasar los casos, yo sé que muchos no estamos acostumbrados a leer sentencias, pero estamos estudiando para esto. Entonces, tenemos que ir desarrollando nuestro análisis y como nuestra lógica jurídica, ¿no? De ir viendo esto, y si se dan cuenta, estamos en derecho registral, pero también nos llevó a derecho civil, nos llevó a derecho mercantil y nos llevó a amparo, a las acciones constitucionales. ¿Sí? Entonces, al final, todo lleva relación. Y si es necesario, ya vamos que en cuarto año en la carrera, ya va siendo necesario que nos vayamos comprometiendo en esto. Bueno, a la mayoría, me imagino que por eso se quedó la mayoría y no se me han desconectado. El examen final va a venir un caso. Van a venir definiciones, ¿sí? Recuérdense que también va a venir lo que están las presentaciones y en el transcurso de la noche, porque ya tengo los trabajos que voy a mandar, como indiqué anteriormente, hay varios trabajos que son muy buenos y algunos están muy extensos. Entonces, para que no nos compliquemos tanto con los demás compañeros, voy a tratar de mandar los que sean más concretos, según como lo solicité, para que también se les facilite el estudio.
No les voy a poner preguntas rebuscadas. Solo si les pongo, porque todavía no lo defino, no lo he hecho todavía, si les pongo definiciones y concepto como venía en el examen parcial, leamos, ¿sí? Leamos y no contestemos de lo más rápido que podamos, no contestemos lo que tiene el compañero a la par, porque ahí espero mi tamal mañana, el lunes, perdón. Porque Por dos. algunos tenían respuesta correcta y la tacharon. Entonces, ¿qué quiere decir? De que copiaron o consultaron con el compañero de la par y se les olvidó que tenían, aunque tuvieran el mismo esquema, las preguntas estaban revueltas. Entonces, probablemente voy a hacer 2 variantes y si me agarran de buenas, hago 3. Entonces, yo sí necesito de que ustedes estén seguros, que estudien, que lean, porque realmente, como les indiqué, no es de que voy a regalar puntos. Inclusive en el parcial todavía les di unas cosas, algunos les di puntos, pero ahí dije, si me vienen a pedir revisión, les va a ir peor, porque entonces les bajo los puntos que les di. Pero ninguno pidió revisión porque todos estaban conscientes. Entonces, me faltan compartir las 2 presentaciones, la del registro de la propiedad y la del registro de propiedad industrial, intelectual, si no estoy mal. Esas 2, y de ahí creo que ya estaría. Entonces, serían esas 2 presentaciones y los trabajos que les voy a compartir. Si hicieron también su trabajo, ¿fueron ustedes? Va. Sí, Fátima. Los que entregaron, la mayoría entregaron el trabajo, porque hay algunos que ya no me lo entregaron. Sí voy a tratar de ver de que lleguemos a zona mínima, ¿sí? La mayoría tiene la asistencia. Solo los que tuvieron más de 2 inasistencias injustificadas, ahí sí les bajé puntos. Los que tuvieron 1 o que tuvieron 2 o que me hablaron, o las personas que operaron y que aún así se estuvieron conectando, pues obviamente he considerado eso. Entonces, la mayoría llegaba a zona mínima. Los que no llegaron a zona mínima son los que no me presentaron trabajo. Bueno, si no hay ninguna duda, estaríamos hasta ahí. Estudien, los veo el día lunes. Y